¿Cuál debería ser la actitud que deberíamos adoptar a la hora de tomar una decisión sobre qué hacer con el cuerpo de nuestros difuntos? ¿Qué cree el cristianismo respecto a la cremación? ¿Provee la Biblia alguna orientación al respecto? Bueno, este es el tema que estaremos tratando en el día de hoy. Les habla y les saluda el pastor Héctor Delgado. Como siempre, es un inmenso placer enviar un afectuoso saludo a todos los amigos y hermanos que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales, a los fieles oyentes de Radio Esperanza New York. Así que sean todos bienvenidos al tema de esta semana. Me acompaña el pastor Dauris Contreras. Saludos, mis queridos, saludos, Pastor Delgado. Un placer estar contigo una vez más en la presentación de Fe y Sociedad en el día de hoy. Gracias a nuestros amigos que nos acompañan. Estamos muy contentos de que estén con nosotros y que puedan también compartir con otras personas el programa de hoy. Es un grato placer y agradecemos a Dios por el privilegio que nos da de llegar hasta ustedes en la presentación de este programa. Así es que son muy bienvenidos a Fe y Sociedad. Les animamos también a que puedan suscribirse al canal del pastor Héctor Delgado. Recuerden que está como Teológico 7 en YouTube. Así es que una vez más, sean bienvenidos. Vamos a comenzar en este momento con unas palabras de oración. Señor y Dios, en esta hora venimos delante de tu presencia y te agradecemos por el privilegio que nos das de orar, venir delante de ti. Y venimos específicamente para que nos dirijas en este programa y que los conocimientos, las ideas expuestas aquí, pues sirvan para nuestro crecimiento. Gracias por amarnos y por darnos este privilegio en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, como quizás algunos de nuestros oyentes recordarán, en uno de los temas anteriores estuvimos tratando el asunto del duelo. Y estuvimos proveyendo algunas orientaciones sobre cómo manejar este asunto cuando nos toca asistir a un miembro de la familia o a un miembro de la iglesia. En el día de hoy estaremos tratando un tema muy relacionado. ¿Qué hacer a la hora de fallecer uno de nuestros seres queridos o hacer una recomendación a alguien que nos pregunte respecto a la disposición del cuerpo de los difuntos? Bien, cuando hablamos de la cremación, que es uno de los recursos que se utilizan para disponer los cuerpos de los difuntos, estamos tocando un tema que para muchas personas es un tanto espinoso, para otros ni siquiera es motivo de conversación. Ellos saben lo que han de hacer, van a optar por una sepultura normal. Pero lo cierto es que quienes vivimos en naciones como esta, naciones industrializadas, nosotros estamos en Estados Unidos, para los que nos están escuchando fuera, específicamente de la ciudad de Nueva York. En ocasiones, las condiciones económicas no son las idóneas o las adecuadas para hacer frente a los altos gastos que tienen un velatorio regular. De manera que la cremación pasa a ser una opción ya por fines puramente materiales. Sin embargo, en el fondo sabemos que si la persona hubiese tenido la condición para tomar una decisión de otra manera, también lo hubiese hecho. Pero aún así se ven forzados a tomar esta decisión. Para otros, no hay ningún inconveniente porque no sienten que la Biblia prohíba la cremación. Bueno, pues cuando hablamos de la cremación o la incineración de los cadáveres, estamos hablando de una práctica milenaria y que consiste, como su nombre mismo lo indica, en quemar los cuerpos de las personas para disponer de ellos tras su muerte. Para algunas civilizaciones antiguas, o para muchas, dicen otros, y también para algunas contemporáneas, la cremación de sus muertos tiene implicaciones religiosas, pero también implicaciones sociales. En algunas épocas, la cremación fue muy común, mientras que en otras civilizaciones fue prohibido por completo. Las primeras evidencias que se conocen respecto a la cremación de cadáveres indican que esta práctica ya se realizaba entre el año 2200 y 750 antes de la era cristiana en la región que hoy se conoce como Grecia. Los griegos de la antigüedad creían que al quemar el cuerpo, miren qué interesante, se purificaba su alma y se desprendía de su forma terrenal para llegar más rápido a su destino. Desde la fundación de la ciudad hasta alrededor del año 100 antes de Cristo, más o menos, los romanos practicaron exclusivamente la inhumación. Posteriormente, el Imperio Romano adoptó
estas creencias de los griegos. Según los registros, estas prácticas separaban a los muertos pobres de los muertos adinerados, ya que la tradición del momento indicaba que a los ricos se les incineraba durante el día, mientras que los pobres solo eran incinerados durante las horas de la noche. Mira qué curioso. Cuántas cosas, Interesante, cuántas interesante. creencias se encuentra uno. Sí, Existen evidencia, de hecho, que la cremación se usó hasta el siglo IV después de Cristo. Ya en esos momentos, esa época, ese tiempo coincide con el tiempo en el que el cristianismo empezó a adoptarse por toda Europa. De manera que se produjo un cambio a raíz de la adopción del cristianismo en Europa. En algunas partes de Europa, por ejemplo, se empezó a considerar de nuevo la cremación como una alternativa a finales del siglo XIX, un periodo en el que el cristianismo empieza un proceso de declive en el viejo continente. Lo mismo sucedió poco después en los Estados Unidos. De hecho, en los Estados Unidos y otras partes del mundo, la cremación ha tomado mucha fuerza en las últimas décadas como una alternativa más higiénica y eficiente, según creen algunos, para disponer de los muertos, ya que disminuye el impacto en el medio ambiente. Y finalmente, yo diría, para que Dauri pueda darnos algunos pareceres, que algunos señalan que la cremación era totalmente desconocida para los egipcios, los fenicios, los cartagineses. También otros mencionan los persas, otros mencionan los chinos y también los habitantes del Asia Menor. Bien, eso es lo que puedo dar a manera de introducción para hacer como un breve recuento respecto a este tema en la historia en las diferentes culturas. gracias Héctor por esbozarnos claramente un poco acerca de la cremación. El título del tema, como ya hemos hablado, está también enlazado con la disposición de los muertos en general. ¿Qué tan importante es para nosotros como seres humanos disponer de nuestros muertos? Cuando una persona muere, y tal vez Héctor podemos tocar un poquito más, yendo un poco acerca del último tema, del duelo. Sí. Eh, ¿Cuán importante es para una persona cuando muere un ser querido darle una dignidad cuando es sepultado? ¿O cómo disponen de los muertos? Aquí tenemos, Héctor, un problemita, y es que muchas personas, por ejemplo, que vienen en este país, y ocurre también con otros inmigrantes, en el cual algunos de sus familiares mueren y no pueden regresar a su país a enterrarles, a disponer de sus cuerpos. Y yo sé que esta parte tiene ya que ver un poco más con el duelo, pero lo traigo a colación acá porque en aquel momento no lo mencionamos y ahora estamos hablando de lo que es la disposición de los muertos. ¿Qué Ujú. tan importante es eso para un ser humano? Eso hasta cierto punto trae una especie de cierre y de cierta conformidad. En este país ocurre mucho que cuando tú no puedes darle como esa sepultura, no puedes estar allí para darle el último adiós a la persona y ser enterrado. Por lo menos ahora ya tenemos los videos que se pueden hacer a través de un video, lo que sea, pero esta debilidad o esta desventaja de no poder dar una buena disposición a los seres queridos puede causar que siempre haya como una especie de regret en la Ujú, persona. ujú, ujú. Uh, pero eso es importante para nosotros como los seres humanos. Hay como un elemento, como decía ahorita Héctor, como de dignidad, que una persona pues se respete el cuerpo de una persona. Cuando tú hablas de la cremación, yo pienso que muchas personas no optan por la cremación, es precisamente por eso, porque entienden que debería dársele una sepultura al cuerpo completo y entienden que sería una forma más digna de disponer del cadáver. Ya tú has mencionado algunas de las razones por las cuales algunos no lo hacen o históricamente no se ha practicado. Y nosotros históricamente encontramos que cuando se dispone de muertos, por ejemplo, en el caso de los egipcios, ellos a los faraones los colocaban en una pirámide y allí lo dejaban, después que lo embalsamaban, le ponían un libro para que leyera supuestamente, le llevaban comida y todo eso, pero disponían de forma sagrada de ese cuerpo en esa pirámide. Claro, esto animado por las ideas que ellos tenían de que la persona pues seguía viviendo en el más allá y se encontraba con los dioses, sus hermanos, lo que sea.
Y también se creía que mientras más se preservaba el cuerpo, más oportunidad tenía el alma del difunto de llegar al más allá. Así Claro, que ahí empezamos a ver, Dauris, que muchas formas de disposiciones del cuerpo de los cadáveres responden a creencias religiosas. eso es correcto, eso es Ujú, correcto. Y entonces, por ejemplo, el caso del Antiguo Oriente, ellos solían enterrar en cuevas. Por ejemplo, cuando Sara se muere, Abraham compra una cueva, la cueva de Macpela, para enterrar a ujú, su muerta allí. Y después, al final, él también es enterrado en eso. Cristo fue enterrado en una cueva. ujú. Y se dispuso el cuerpo de esa manera. Pero es importante para los seres humanos disponer de sus cuerpos. Hay una creencia, por ejemplo, en el hinduismo, los hindúes, de hecho, es una de las religiones que manda a la cremación, porque ellos entienden que es cuando es cremado que el cuerpo es separado de las energías internas para que pueda, entonces ahora el cuerpo o no, la persona pueda pasar a la etapa de la reencarnación. Se cree que mientras el cuerpo no está descompuesto, le impide al alma Uh-huh. eh, ese proceso. Solamente no son cremados los niños ni los hombres santos de ellos, porque ellos entienden que tienen un alma pura y por tal razón no necesitan ser cremados. Pero de forma general es como una especie de mandatorio de que se creme el cuerpo por esa razón. En el caso de los budistas, por ejemplo, no es algo mandatorio, pero sí se practica mucho la cremación, ya que estos entienden que la muerte es simplemente una transición a una forma diferente. Por tal razón, lo que pase con el cuerpo, eso no importa. Pero De es hecho, evidente, en esa misma dirección, Dauri, de cómo las concepciones religiosas determinan lo que ocurre con el cuerpo, en el judaísmo la cremación está completamente prohibida y de manera análoga en el islamismo la cremación se rechaza ampliamente debido a la creencia sobre la resurrección del cuerpo físico también. eso es correcto, eso es correcto. Lo que estamos mirando entonces es que el asunto de la cremación está muy enlazado hasta cierto punto con las ideas sobre la muerte que las personas tienen o a veces las ideas de honor que muchas personas tienen en otros lugares. En otros casos, como el hinduismo, estamos mirando que ya es un asunto religioso, que sea cremado por lo que ocurre, lo que se entiende que ocurre con el cuerpo. Ahora, nosotros, como tú decías ahorita, los cristianos, algunos optan por la cremación, por el aspecto financiero, los gastos que conlleva, pero en última instancia, aún esas cenizas, algunos optan por enterrar una parte, otros optan porque, bueno, tienen mis cenizas en tal lugar, lo que sea, No, la conservan y en un frasco en su casa, una otros parte en la otros conservan en un pueblos frasco. lo arrojan al Ujú. mar si eran áreas costeras. Ujú, así es. Hay muchas formas en las cuales las personas entienden cómo deben disponer de los cuerpos de las personas, de los seres queridos cuando mueren. En el caso de la cremación, pues hemos visto ya algunas de estas ideas y, ¿qué les digo? No es algo malo nosotros como cristianos y más adelante vamos a ver qué nos enseña la Biblia al respecto y por qué nosotros entendemos que no estaría equivocado que una persona pueda ser cremada después que muere. Después de esta Bien, pausa, vamos Héctor. entonces a esta breve pausa y regresamos de inmediato. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Estamos estudiando el tema de la disposición del cuerpo de los difuntos o de los muertos. Hemos introducido el tema de la cremación, que es una forma de disponer de los cuerpos. Otro sería bajo la sepultura. Y mientras Dauris conversaba sobre estos asuntos, yo recordé, Dauris, que cuando mi padre murió, que ya esto es otra cosa con la que uno tiene que lidiar, Sí. el cuerpo de los muertos. A veces ocurre que la persona que percibe que está por fallecer deja arreglado todo lo que quiere que ocurra en el velatorio. Recientemente tuve la oportunidad de ministrar a un hermano de la iglesia que pidió puntualmente que su cuerpo fuera cremado, Mm. que sus cenizas fueran entregadas a la familia. Lo que se hizo en la iglesia fue una actividad en la que normalmente se le llama la celebración de la vida de fulano de tal, para apoyar a la familia y hacer un reconocimiento a todos los aportes que esta persona hizo en honor a la memoria de este hermano. Pero él dejó especificado eso. Al contrario, mi padre, que sabía que habían
tumbas de cemento en el cementerio donde él eligió ser enterrado. Él dijo que él quería ser enterrado en la tierra propiamente. Mm. Era que cuando llegó el momento tuvimos que tener todo arreglado y en tierra propiamente fue que se hizo el entierro. Así Es que sin ataúd. no, en el ataúd, pero en Ah, tierra, ok. no en Ok. una bóveda, como Ok, diría ok. algunos, Ok, porque muy esa es bien. otra opción. Con el tiempo, esa bóveda se rehúsa, y él quería que fuera algo permanente en el que algo que él me dijo un día es: "No me gustaría, como ya yo he visto en algunos cementerios, que uno de mis huesos esté rodando por ahí". Eso fue lo Interesante. que él planteó, su preocupación, que sea, tú sabes, un asunto como dice el dominicano, de vergüenza. Bien, Dauri, entonces hemos estado conversando que estos asuntos de la disposición del cuerpo de los muertos están muy íntimamente relacionados a las concepciones religiosas que tienen los pueblos. Vimos lo que Ujú, pasa con los egipcios, pero por el contrario, con los griegos, la cremación del cuerpo facilita la transición del alma de este mundo al siguiente destino. Lo mismo pasa con los hinduistas, pero entre los judíos y el islamismo, religiones monoteístas, está terminantemente prohibido por la concepción de la resurrección del cuerpo. Sin embargo, ujú. David, también hay que admitir que el cristianismo, que es la heredera del judaísmo en términos de fe, también ha adoptado esa actitud. Sin embargo, en el cristianismo eso ha variado gradualmente. Por ejemplo, nuestra denominación no tiene una posición oficial sobre eso y deja a criterio de la persona de manera individual lo que quiere que ocurra y Ujú. respeta eso. Pero en el catolicismo, por ejemplo, estuvo prohibido durante mucho tiempo. En la iglesia postconciliar, entiéndase después del Concilio Vaticano II, es cuando entonces viene a facilitarse la posibilidad de la cremación que originalmente estaba prohibida. Sin embargo, se permiten algunos miembros bajo ciertos criterios y normativas que la iglesia misma establece. Así que aún la iglesia que estuvo cerrada ahora no está cerrada, bajo el influjo quizá de una costumbre que se ha hecho norma en la sociedad actual. Así Así es. es. Ahora, Ahora, si no, como un eco ahí. No, no, está bien. Te ¿No está escucho bien? bien. Sí, te Ok. escucho bien. Bueno, yo escucho un eco, pero Ah, ok, anyways. no, pues no, no te preocupes. Este, en, en nuestra concepción de lo que es la muerte, y nosotros sabemos que los seres humanos, en última instancia, terminan siendo polvo. Desde el pecado, Dios explícitamente le dice a Adán eso. Bueno, porque del polvo viniste y al polvo regresarás. En última instancia, los gusanos comen tu carne y tú te vuelves a hacer polvo. Una persona cuando es cremada, lo que hace es polvo. La ceniza es polvo. En última instancia, es lo mismo. La cremación simplemente acelera el proceso de la descomposición del cuerpo, porque es un proceso instantáneo cuando ya eres cremado. De hecho, es curioso que lo que algunos toman como motivo de rechazo es lo que algunos señalan como motivo de practicarlo. Es decir, ¿En qué si sentido? el asunto es que terminamos siendo polvo, ¿qué importa que ocurra en un proceso gradual o que ocurra bajo un proceso acelerado de cremación? Perfecto, eso es correcto. De modo que lo que pasa es que algunos pueden pensar, digo, no, pero es mejor que dejemos que la naturaleza tome su curso normal y no aceleremos el proceso que ocurre allí. Sin embargo, y si como nosotros creemos que la Biblia enseña que al final, como dice Eclesiastés, la muerte es la separación del cuerpo y del espíritu y no existe nada después de allí, ni siquiera el alma, porque el alma deja de ser, el alma no existe como un ente único o consciente fuera del cuerpo, que es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Entonces, lo que pasa con el cuerpo no importaría en ese sentido. Y nosotros también sabemos, nosotros los cristianos que creemos en la resurrección, que no importa dónde esté, si el cuerpo está hecho polvo después de 4.000 años, 5.000 años, o está hecho ceniza, no importa cómo sea, cuando Dios resucite, Jesús resucite, a los que han de ser salvos, resucitarán. No importa cómo esté desintegrado esos átomos
que por miles de años han estado desintegrados y no importa en qué forma estén desintegrados, porque el poder de Dios va más allá de eso. Cuando, claro, Dauri, es bueno aclarar que cuando decimos que no importa lo que ocurra con el cuerpo, no estamos diciendo si se entierra o no se entierra, si se le presta atención o no, si se le da debida sepultura o no. El hecho es que ya sea por cremación o por enterramiento regular, deben adoptarse las condiciones necesarias y adoptar las actitudes prudentes para darle un final adecuado a esta Oh, persona. no, no, Que no, así como claro. no quisiéramos que los huesos estén por ahí tirados No, donde no, quiera, sino que de igual manera tampoco su ceniza esté donde quiera. no, por supuesto. Lo que quiero decir simplemente es simplemente el acto de la cremación o el acto de que se entierre, cualquiera de los dos, no importa en términos de lo que pasa con el cuerpo. Ahora bien, Ujú, como decíamos ahorita, el asunto del honor, del respeto, pues eso, los seres queridos pues quieren que aún en los últimos momentos, cuando se va a enterrar, pues haya ese respeto. Me voy a entender, algunas de las personas que ujú, optan por no ujú. cremar y optan por enterrar el cuerpo. Ah, Lo cierto es, Dauri, que cuando uno lee la Biblia, sí encuentra, por ejemplo, observaciones puntuales de lo desagradable que es, de lo horrendo que es, lo deshonroso que es no poder enterrar un cuerpo. En el lenguaje profético, a veces de juicio o lenguaje sí, sí, apocalíptico, dejar los cadáveres y que las aves vengan y lo consuman es un acto de deshonra extrema, que es como una paga para el que ha sido impío y rebelde contra Dios. Pero la Biblia en sí sí. misma no especifica criterios de qué hacer con el cuerpo y qué no hacer cuando éste muere. O Pero sea, en en ese el caso, sentido Héctor, de disponerlo propiamente en términos final. pero en ese caso de los profetas, cuando habla sobre eso, es precisamente lo que mencionaba anteriormente sobre el hecho de lo significante que es para una persona darle propia sepultura a sus muertos. ¿Ok? Lo importante que es eso para una persona, hacer ese cierre, hacer ese duelo y saber que mi ser querido está allí enterrado. De hecho, muchas personas después del tiempo pues regresan a la tumba, memorias, y tiene esas memorias. Pero si una persona, tú no le diste la propia sepultura, como que no hay lugar para algunas personas que hacen esto. No, no hay como Mm. ese momento de, bueno, yo sé que ahí están los huesos, están enterrados allí los huesos. Hay que admitir que Y aunque la Biblia no especifica de manera puntual, prescriptiva, qué hacer con el cuerpo de los difuntos, sí parece como desde un punto de vista hasta de sentido común que cuando una persona fallece, si se puede hacer un velatorio normal, la familia puede reunirse, despedir a a este ser querido de la manera más honrosa posible, depositar claro. su cuerpo en un cementerio. Ujú. Da la impresión de que si nosotros tuviéramos que elegir entre una y otra bajo las condiciones ideales, deberíamos escoger por la sepultura de un cuerpo. Así es. Durante la pandemia, Héctor, muchas personas no pudieron ni siquiera ver a sus seres Así queridos por es, última vez. así es. Solamente lo vieron ir al hospital y nunca más supieron de ellos. Ni Y, lo enterraron, ni lo cremaron, ni pero lo de Pero nada, ya aquí eso. viene algo más también, Dauri. Aun cuando tú puedas ver el ataúd ahí y ver que se lleva al cementerio, hay ocasiones en las que la muerte de la persona ha sido tan traumática, tan horrible, que no se permite que los familiares vean el cuerpo. Por ejemplo, recientemente me enteré el caso de un joven que se tiró de un 12 piso Mm, y obviamente no le permitieron, ellos reconstruyeron lo más que pudieron el cuerpo, pero aunque estaba en la tumba y lo reconstruyeron, no le permitieron a la madre verlo. De igual manera me wow. enteré del caso y yo viví esa experiencia de un joven que salió de su casa y bajo un estado de shock mental, se le acabó el combustible, salió del vehículo, cruzó por un bosque, parece que fue atacado por animales salvajes en el área, la parte norte de Estados Unidos. Y cuando el cuerpo apareció en la orilla de un lago, estaba muy deteriorado, no permitieron que sus padres vieran el cuerpo. Hasta la fecha, esos padres no aceptan que su hijo está muerto. Y es porque no pudieron ver el cuerpo. De manera que la forma en la que se sepulta la persona finalmente tampoco determina un duelo fácil. Claro, claro, eso es cierto. Bueno es entender que independientemente cómo termina la vida de una persona y qué ocurre con el cuerpo, eso no será un impedimento para que Dios resucite a un hijo suyo en el día final. Por supuesto. En la Biblia nosotros encontramos
dos eventos, dos episodios en los cuales la cremación ocurre. Una es en el caso de Acán. Acán Ujú. era un hombre que después que llegaron a la tierra prometida, Jericó, él vio un lingote de oro, lo que sea, lo robó y en última instancia él y su familia fueron condenados a la muerte. Pero el texto dice que después de ser apedreados, ellos fueron quemados. Fueron incinerados. El otro caso fue el caso de Saúl, cuando Saúl murió Saúl y sus por 3 hijos. suicidio, asistido después. También dice el texto que fueron quemados ellos y después sus huesos fueron enterrados. Parece que no se terminó de quemar por completo. O Y por lo también menos tenemos, se dispusieron los huesos para ser enterrado y no dejarlo a exposición. Cuando tú lees 2 de sí, Samuel capítulo 2, verso 4 al 6, parece ser que no se ve de manera objetable que esos cuerpos hayan sido incinerados. sí, De sí, hecho, a veces la Biblia cuando el silencio, yo sé que el silencio en las escrituras no es evidencia de un punto a favor, pero tampoco puede ser un punto en contra. De manera que el hecho de que no se objetara o no se condenara lo que pasó, da la impresión de que la incineración misma del cuerpo no es algo objetable en la Biblia. sí, porque aquí está siendo un poco descriptivo, no necesariamente prescriptivo en ese sentido. Ujú. Pero son evidencias. Por ejemplo, había un castigo para la hija de un sacerdote que era encontrada en prostitución o era encontrada cometiendo adulterio, que era quemada. Ajá. Era quemada, ese era el castigo, o sea, era incinerada. Y como tú mencionabas más anteriormente sobre la, la maldición por la desobediencia de que algunas personas no tuvieron la oportunidad de enterrar sus muertos y sus cuerpos pues serían quemados o comidos por las aves, lo que sea. Pero es evidente que en el caso de la cremación propiamente dicha, vemos en la Biblia un asunto descriptivo, más que simplemente prescribir. Lo que sí encontramos es la promesa que Dios nos da de la resurrección. En última De hecho, instancia, David, también el enterramiento normal, la sepultura de un cuerpo también cae dentro de ese renglón de descripción. No se perfecto, está correcto. prescribiendo Ujú, que eso es lo que se tiene que hacer. De manera que ujú. yo pienso que la iglesia ha sido sabia al tomar esa decisión de dejar eso al criterio de la persona, de acuerdo a su condición y posibilidad, puesto que la Biblia no prescribe ni una cosa ni otra. Así que Ujú. sea una cosa u otra que ocurra, no afectaría mucho. De Y hecho, yo hablé fíjate, recientemente con un miembro de iglesia, Dauri, disculpa, que me decía, pero entonces, si mi cuerpo es quemado, ¿cómo Dios me va a resucitar? Le dije, bueno, mi hermana, pero yo creo que aquí lo que está ocurriendo no es que usted crea la imposibilidad que Dios pueda tener en caso de que usted sea quemada después de morir. Así que el hecho de que usted sea incinerada no impide que Dios pueda resucitarla. De hecho, Dauri, me gustaría señalar que cuántos mártires fueron quemados. muchos mártires Y en fueron el quemados. caso, creo que fue de Wycliffe, fue exhumado, Cenizas, creo que fueron echadas se en el río Rin, quemaron sus restos y la ceniza de esos restos fueron arrojadas a un río. el río Rin me ¿Cómo parece que Dios fue. va a resucitar a Wycliffe? Mm, Bien, ¿cómo lo va a resucitar? no, el Miren, poder, el poder van de a ser Dios. resucitados para salvación, aunque hayan muerto así, e incluso para el juicio final, aunque hayan muerto así también los impíos. Y me gustaría decir esto, porque estamos llegando ya al final. Bueno, lo voy a dejar después que tú termines esta idea, porque creo que es un punto que deberíamos tomar en cuenta. Ya, en la resurrección, según dice el libro de Corintios y Tesalonicenses, nosotros recibimos un cuerpo nuevo. Ese era Y el dice punto. la Biblia que, sorry, No, que tranquilo. la carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Y cuando uno es resucitado, el de la primera resurrección, tenga en cuenta eso, el Sí, que resucita en la primera resurrección, ese resucita con un cuerpo nuevo. Si murió con cáncer, resucita sano. Si murió sin un brazo, resucita con sus dos brazos. Si murió inválido, resucita bien, porque es un cuerpo nuevo, cuerpo transformado. Ahora, si le tocó la segunda, mi querido, olvídese, eso es resucitar para morirse otra vez, para ser cremado otra vez en el fuego, en el lago de fuego. Y, en la segunda resurrección solo hay una intervención sobrenatural del poder divino para traer ujú, a vida a los que están muertos, pero en su condición caída pecaminosa. Pero eso en es la correcto. resurrección para vida, la intervención divina va más allá. Ujú, Provee no solamente vida en cuerpo, sino también un cuerpo
nuevo. Nuevo. Diríamos como el que Adán y Eva tenían cuando fueron creados originalmente, santo y puro. Así es, así es. De modo Ahora, que ya terminando las otras 31 minutos, concluimos diciendo que la cremación no es pecado si usted decide cremar a un ser querido. Si puede hacerlo, hágalo. Si no puede enterrarlo, puede cremar. Tampoco eso es un asunto de que es lo más económico. Si es por eso, hágalo sin problema. La Biblia no se lo prohíbe, porque en última instancia lo que importa es que, por supuesto, haya respeto para su ser querido, ya la última disposición, cualquiera sea la decisión que tome, y mantener la esperanza en que no importa lo que pase con el cuerpo. Si esa persona muere en Cristo, esa persona tiene la esperanza de ser resucitado para la vida eterna. y recordar que Dios no necesita esa materia que se pudrió o que se volvió ceniza por incineración para a partir de ahí traer a la existencia el nuevo cuerpo. Así es. El poder divino no necesita esa vieja materia para construir una nueva materia del cuerpo que tendremos en la resurrección. De manera que oren al Señor, busquen orientación. Gracias por escucharnos. Cualquier pregunta adicional pueden dejarla colgada en los comentarios de este video y quizás esas preguntas que ustedes hagan allí sean motivos de otros temas más adelante. Que Dios le bendiga y le animamos a poner su confianza en el Señor para que ya sea que muramos o vivamos, vivamos para el Señor y logremos llegar a la meta. Y si nos tocara morir, e independientemente de lo que ocurra con nuestro cuerpo, que entendamos que nuestra fe trasciende ese hecho puramente terrenal y nos reencontraremos con cuerpos nuevos y glorificados en la ocasión de la segunda venida de Cristo. Que Dios pueda bendecirles rica y abundantemente y será hasta la próxima entrega.